Bueno, entonces hoy día vamos a ver la energía libre de Gibbs. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve la energía libre de Gibbs? Nos sirve para medir si es que un proceso es espontáneo o no a temperatura y presión constante. ¿Ya? Es decir, cambios de estado y reacciones químicas. Recordemos que las reacciones químicas se dan a presión y temperatura constante, por lo general. ¿Ya? Bueno, esa es la fórmula, ¿no? La energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por el cambio de entropía. Entonces, cuando el delta Gibbs sea igual a 0, nuestro sistema va a estar en equilibrio, es decir, es reversible o está en equilibrio. Si el delta G es mayor que 1, perdón, es mayor que 0, es decir, es positivo, vamos a decir que nuestro sistema en realidad no se encuentra en equilibrio, sino que no es espontáneo, es decir, que aquello que estamos calculando, ese tipo de proceso o reacción química, se da en realidad en el sentido contrario. ¿Ya? Si el delta G, ¿no? La energía libre de Gibbs nos da negativo, significa que es espontáneo. ¿Ya? Y como pueden ver, depende del cambio de energía y del cambio de entropía, ¿no? Nosotros ya vimos cómo se calcula la entropía. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que un proceso va a ser espontáneo cuando cumpla con estas características. Primero, tiene que ir desde un estado de mayor energía a un estado de menor energía, ¿ya? Porque recuerden, toda la naturaleza en el universo quiere estar en el estado más estable posible, es decir, en el que tenga menos energía. Después, este proceso también tiene que ir desde un estado de menor entropía a un estado de mayor entropía. Perdón, es decir, al revés, ¿no? Porque recuerden que todo en el universo tiene el desorden, ¿no? Cualquier proceso aumenta la entropía del universo o la mantiene constante. Entonces, recordemos, entonces, por ejemplo, la ingeniería sabe poner un ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos el cuarto, ¿no? El cuarto se desordena solito, ¿no? No necesita que le estemos desordenando. O sea, nos damos cuenta y el cuarto ya está desordenado. Y tenemos que ordenar. Para ordenarlo necesitamos energía, ¿no? Entonces para pasar de un estado de menor entropía, de menor desorden a uno de mayor, necesitamos, sucede espontáneamente. Mientras que si queremos pasar de uno de mayor desorden a menor desorden, tenemos que poner energía. Es decir, es un proceso no espontáneo. ¿Ya? Entonces, cuando el Gibbs de un proceso es 0, vamos a decir que está en equilibrio. Entonces, si es que suponemos nuestro Gibbs 0, nosotros podemos sacar la temperatura de equilibrio, ¿no? Despejamos que está restando, pasa a sumar, el que está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Y nos queda que la temperatura de equilibrio es igual al la entalpía sobre la entropía. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces, bueno, ¿qué es la energía libre de Gibbs? Es una medida que nos ayuda a ver los cambios de energía, ¿no? Libre durante un proceso químico y nos ayuda a determinar si una reacción química va a darse de manera espontánea, ¿no? En uno u otro sentido. Es decir, si me sale negativo, está bien el sentido que establecí. Si me sale positivo, se da al revés. Si me sale 0, es decir, está en equilibrio, ¿no? Ya sabemos qué significa el equilibrio, que los reactivos y los productos se están interconvirtiendo entre sí a una velocidad constante. Entonces yo no veo cambios en las concentraciones a lo largo del tiempo. ¿Ya? Esta es la fórmula. Perdón. ¿Alguien me dijo algo? No. Ok, estoy loco. Bueno, entonces esta es la fórmula que vamos a ocupar. No existen varias fórmulas para el Gibbs y ahorita vamos a ver varias. Perdón. Y bueno, básicamente aquí tenemos una tableta, ¿no? Que yo les he puesto, ¿no? Es sacada de Khan Academy. Entonces, básicamente, ¿cómo vemos si es espontáneo? Primero, para que sea espontánea tiene que ir desde un estado de mayor energía a menor energía. Es decir que mi delta H tiene que ser negativo.
¿no? Porque está desde un estado mayor hasta un estado de menor. Entonces el final es el menor, entonces algo más pequeño menos algo más grande, entonces sería algo negativo. Entonces tiene que ser menor y mi entropía tiene que ser mayor a cero, ¿no? Tiene que ir de menor a mayor desorden. Por eso, ¿no? Cuando la entalpía es menor a cero y la entropía es mayor a cero, este proceso es espontáneo para cualquier tipo de temperatura, es decir, no cambia con la temperatura. El delta Gibbs, o sea, me es espontáneo a cualquier temperatura. Ahora, ¿qué pasa si la energía no fluye desde el estado de mayor a menor energía, sino al revés? Esta reacción química va a ser espontánea a temperaturas altas, porque si aquí este es, por ejemplo, en teoría positivo, entonces tendría que ser el de acá mayor que el de acá para que la resta me dé negativo. Entonces la temperatura de aquí, porque por lo general ya vimos, ¿no?, en los ejercicios que el cambio de entropía es muy pequeño. Entonces para que este pueda vencer aquí a la barrera energética, tiene que ser una temperatura alta, ¿no? Por eso ahí sí se compensa y podría ser esto mayor y la resta me tendría que dar negativo, ¿ya? No es espontáneo, no, si es que la entropía es negativa y la entropía es positiva. No es espontáneo para ninguna temperatura, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si la energía fluye desde el estado de mayor a menor? Es decir, delta H es 0, pero la entropía es menor que 0, es decir, que está fluyendo desde el mayor al menor desorden. Entonces va a ser espontánea para las temperaturas bajas, ¿ya? Porque aquí sería, yo tendría un negativo, entonces negativo, pues negativo, positivo, entonces la temperatura tendría que ser baja para que no venza al negativo de la entalpía, ¿ya? Eso como aclaran, ¿ya? Ahora, ¿por qué medimos? Pero bueno, esto pilas, ¿no?, para procesos que son a temperatura y presión constante. ¿Qué medimos en los procesos que no son a temperatura y a presión constante? Por ejemplo, procesos que son solo a temperatura constante, o procesos que son solo a presión constante, isobáricos, o procesos que son a volumen constante, isocóricos, procesos que son a entalpía constante, isoentálpicos, o procesos que son a entropía constante o isoentrópicos, ¿ya? También tenemos los procesos adiabáticos. En los procesos adiabáticos lo único que mido yo es el cambio de entropía. Ya, entonces ya vimos, ¿no? Tenemos dos factores. Primero es el incremento de entropía y luego el descenso de energía. Entonces, para procesos adiabáticos vamos a fijarnos solamente en el cambio de entropía. Si el cambio de entropía es igual a 0, va a encontrarse en equilibrio. Si el cambio de entropía es mayor que 0, significa que va a ser espontáneo, porque está yendo hacia el desorden. Si el cambio de entropía es menor que 0, significa que está yendo hacia el orden, ¿no?, como quien diría. Entonces ese proceso no se va a llevar a cabo para un proceso adiabático. Es decir, el proceso adiabático va a estar en equilibrio, va a ser espontáneo o va a ser imposible, ¿ya? O si es posible es en el sentido contrario. Ahora, los procesos isocóricos e isentrópicos. ¿Qué es isocórico e isentrópico? Es decir, a volumen constante y con una entropía constante, ¿no? Entonces tenemos esta de aquí, que es una ecuación de estado. Entonces tenemos que la energía interna es igual al calor más el trabajo, ¿no? Desde aquí podemos despejar el calor, ya, porque el calor es lo que se ve en el adiabático. En el adiabático es fácil, ¿no?, porque el calor es 0, ¿no? Pero en teoría no, ya, los procesos que son ideales, si se nos presenta uno que no sea 0, nosotros tendríamos que calcular. Entonces tenemos, despejamos el calor, el trabajo pasa a restar, dividimos todo para la temperatura a los dos lados de la ecuación, que es lo que no altera, ¿no? Si yo hago lo mismo a los dos lados, en términos de multiplicación y división, no altera. Entonces tengo que delta Q sobre temperatura es delta S, ¿ya? Es decir, que la entropía va a ser igual a delta U menos el diferencial, del trabajo sobre temperatura. Esa temperatura pasa a multiplicar
y tengo que la temperatura por la entropía es igual a al diferencial de la energía interna menos el diferencial del trabajo. ¿Ya? Esto de aquí lo es igual a 0. ¿Ya? Yo sé que mi trabajo es igual a menos P por D diferencial de B. Entonces aquí me quedaría más. Entonces tengo esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí es la que nos vamos a grabar, si es posible. Que es una ecuación de estado, ¿no? Que nos dice que el diferencial de U más P por el diferencial de B menos T por el diferencial de S, si es menor que 0, será espontáneo. Si es igual a 0, está en equilibrio. Y si es mayor que 0, es imposible. O es posible en el sentido contrario. ¿Ya? Esto para procesos isocóricos e isoentrópicos. Ahora para un proceso isobárico e isoentrópico. Es decir, a presión constante y a entropía constante. Entonces yo tengo, voy a trabajar ahora con la entalpía. Entonces la entalpía va a ser igual al calor más el trabajo de presión. Perdón, es decir, volumen por diferencial de P. ¿Ya? Entonces tengo que el diferencial de Q es igual al diferencial de H menos B por diferencial de P. Es decir, despejé el calor. ¿Ya? Igual, divido a los dos lados para la temperatura para obtener la entropía. Y de aquí este pasa a multiplicar acá. ¿Ya? Y nos quedaría esta forma de aquí. Yo les igualo a 0, es decir, paso todo de un solo lado y tengo la siguiente ecuación, ¿no? La expreso de esta manera mejor. Entonces nos queda que el diferencial de la entalpía menos el volumen por el diferencial de la presión menos T por delta S por diferencial de S, perdón. Si es igual a 0, está en equilibrio. Si es menor que 0, es espontáneo, ¿ya? O irreversible. Si es mayor que 0, eso significa que es imposible, que no es espontáneo o que es espontáneo en sentido contrario, ¿no? Aquí tienen ustedes. Ahora, para procesos isocóricos e isotérmicos, ¿no? Para procesos isocóricos e isotérmicos yo tengo algo que se llama energía libre de Helmholtz, ¿ya? Ese es un nuevo tema. La energía libre de Helmholtz lo que me ayuda a ver es si un proceso espontáneo en condiciones de volumen constante y temperatura constante, ¿ya? Entonces yo tengo esta ecuación de aquí. Ya con que yo me acuerdo de esta ecuación yo puedo resolver cualquier ejercicio. No es necesario tampoco que me grabe todo esto de aquí, ¿ya? E igual con las... Perdón. Y si se dan cuenta, en las otras ecuaciones, ¿no? Yo he estado trabajando con la ecuación que ya venimos aprendiendo. Lo único que hago es que la expreso en términos de entropía, ¿ya? Porque aquí no está la entropía. Entonces yo lo que hago es expresarla en términos de la entropía. ¿Qué me sirve para medir el desorden de mi sistema? Igual acá, estas fórmulas, si se dan cuenta, con estas fórmulas ya hemos venido trabajando y lo que se hace es expresarla en términos de la entropía y ahí sí yo puedo ver si es espontáneo o no. Entonces no es tan complicado, no es necesario saberme yo toda esta fórmula súper larga, basta con que yo me aprenda esto y saber llegar a la entropía. No tengo yo ningún problema. Entonces lo mismo pasa con el Helmholtz. Helmholtz es igual a la energía interna menos la temperatura por la entropía. Saco el diferencial. El diferencial de Helmholtz es igual al diferencial de la energía interna menos el diferencial de la temperatura por la entropía. Entonces pilas, porque como estoy diferenciando, entonces esto se abre en dos diferenciales. Es decir, que el diferencial de Helmholtz es igual al diferencial de la energía interna menos, aquí tendría que verse en dos diferenciales, es decir, el diferencial de S por la temperatura menos ahora el diferencial de la temperatura por la entropía, ¿ya? Ahora, ¿a qué es igual la energía interna? La energía interna ustedes saben que es igual al trabajo más el calor, ¿ya? El trabajo más el calor, entonces yo puedo utilizar, ¿no?, la fórmula, incluso la que acabo de calcular, ¿no?, hace un ratito, donde tenemos la energía interna.
ya, justo aquí, yo puedo utilizar ¿dónde está? Yo puedo utilizar esta de aquí, ya. Incluso, bueno, igual, yo sí me acuerdo, yo sé que igual la energía interna es igual al calor más el trabajo de volumen. Entonces tengo el trabajo de volumen es igual a menos P por diferencial de volumen. Ya ese es el trabajo de volumen. Más el calor. Entonces el calor, recuerden que la entropía es igual a delta Q sobre T. Ese era el calor sobre temperatura. Entonces si yo a la entropía le multiplico por la temperatura, yo tendría el calor, que es lo que yo estoy teniendo aquí. Entonces tengo aquí, ¿no? Este sería el calor, ¿no? Y si nos damos cuenta, este con este se me están simplificando, son iguales, ¿ya? Entonces nos quedaría que la energía libre de Helmholtz es igual al trabajo de volumen, o sea, menos P por diferencial de volumen, menos la entropía por el diferencial de T, ¿ya? Esto igual, ¿no? Igualo todo de un lado del igual a 0, y si eso es igual a 0, está mi sistema en equilibrio, mayor que 0, imposible, menor que 0 y espontáneo, ¿ya? Eso va a cumplir para todos. Si es mayor que 0, imposible. Si es menor que 0, si es negativo, no, o sea, si es mayor que 0 es positivo, si es positivo no es posible, si es negativo es espontáneo, si es igual a 0 está en equilibrio, ¿ya? Ahora vamos con los procesos isobáricos e isotérmicos, ¿no? Para procesos isobáricos e isotérmicos tengo yo la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs viene dada, se rige por esta ecuación, ¿ya? Gibbs, ya la vimos, ¿no? Gibbs es igual a entalpía menos T por entropía. Ahora, saco el diferencial. ¿Cuál es el diferencial? El diferencial de Gibbs es igual al diferencial de la energía interna, perdón, de la entalpía, menos el diferencial de T por S. Igual este se divide en dos diferenciales y yo desgloso a la energía interna, ¿no? Ya hemos venido viendo que la energía interna es igual al trabajo de presión, B por delta P, por diferencial de P, más el calor, ¿no? El calor, recordemos que es igual a la temperatura por la entropía, porque la entropía es igual al calor sobre temperatura. Entonces si multiplico por la temperatura se simplifica y solamente me quedaría calor. Entonces esta es otra forma también de definir calor. Entonces nos damos cuenta que igual aquí también se simplifica y nos queda este término de acá. Entonces la energía libre de Gibbs es igual al volumen por el diferencial de la presión menos la entropía por el diferencial de la temperatura. Igual esto igualo todo de un lado del igual, y igual digo, si es que esto es igual a 0 está en equilibrio, si es que esto es menor que 0, es decir, negativo, es espontáneo, y si es mayor que 0, es decir, si es positivo, es imposible o es posible en dirección opuesta a la que yo estoy planteando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ya. Entonces vamos a leer el siguiente ejercicio. Por favor, me ayudas, Graciela. Ok, dice, teniendo en cuenta que a presión constante ni las altas ni las bajas temperaturas logran invertir el sentido de la reacción, entonces podemos afirmar que la entalpía debe ser. Ya, muy bien. Entonces tenemos, ¿no?, la siguiente reacción. Es un cambio de estado, ¿ya? Y vemos que está yendo desde sólido, desde un reactivo que es sólido, que se descompone en dos productos, que el uno es sólido y el otro es gaseoso. ¿Ya? Entonces la entropía, como ya vimos, ¿no?, en la clase anterior, va a ir aumentando. Va a ir aumentando siempre que aumenten las moléculas, ¿no? O sea, siempre que aumente el sol. Es decir, que por ejemplo en hielo, en agua en estado sólido, la entropía es menor que el agua en estado líquido, y a su vez esta es menor que en estado gaseoso, porque mis moléculas están más separadas, se encuentran moviendo a mayor velocidad y por ende tienen un mayor desorden, ¿ya? Entonces los sólidos tienen menor temperatura que los gaseosos y los líquidos tienen menor temperatura que los gaseosos también, ¿ya? Entonces
vamos a analizar el ejercicio que está aquí. Entonces, primero nos dice que las altas ni las bajas temperaturas logran invertir el sentido de la reacción. Es decir, que es espontáneo, ¿no? Como es una reacción química, entonces vemos Gibbs. Entonces dice que la energía libre es negativa sin importar las temperaturas, ¿no? Ya vimos al principio que cuando no importan las temperaturas, ¿qué tenía que hacer? Primero, mi delta H tenía que ser negativo, porque está yendo de menor energía a mayor energía. Ya, segundo, ¿qué tenía que ser? Mi delta S tenía que ser positivo, ya, porque tendría que ser de menor entropía a mayor entropía, es decir, tiene que tender al desorden. Entonces vamos primero a ver cada una de estas, ya. Entonces, bueno, aquí ya hemos visto, ¿no? Para que una reacción química sea espontánea, debe cumplirse que el Gibbs sea negativo, ya. Entonces debe cumplirse que el Gibbs, esto de aquí, sea negativo. Esto puede expresarse de esta manera de aquí, ¿no? Este S por delta T se anula, ¿no? Porque este S por delta T es igual a 0, porque del diferencial de T no hay, no cambia la temperatura. Entonces nos quedaría así nomás, que es la que vimos al principio. Entonces esto tiene que ser menor que 0. Vamos analizando cada uno de los casos. Ya, vamos analizando primero qué pasa si la entalpía es mucho menor que la entropía. Por ejemplo, vamos a analizar primero, ¿qué pasaría si la entropía es negativa y si la entropía también es negativa? Es decir, que tiene de mayor a menor energía y de mayor a menor desorden, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo varía, ¿no? Por ejemplo, como esto depende de los dos, entonces si este es negativo y este también es negativo, entonces ¿qué pasaría? Si este es negativo, pero este es mayor, ¿no? O si este es negativo, pero este es menor, entonces es un valor menor por, o sea, negativo por menos más, entonces un valor negativo, o sea, restado, ¿no? De un valor positivo más pequeño, entonces sigue siendo un valor negativo. Entonces la reacción es espontánea a temperaturas bajas, pero para para una entalpía menor que 0 y una entropía menor que 0. Pero veamos qué pasa a las temperaturas altas. Entonces me dice que a temperaturas altas, ¿qué pasa? Entonces este sería mayor que el de acá. Es decir, que la entalpía sería menor que T por delta S. Entonces algo negativo menos, o sea, esto que a su vez es también negativo, ¿no? Que es algo mayor, entonces menos por menos más, entonces algo negativo más algo positivo que es más grande, entonces me va a salir un valor positivo, ¿no? Porque aquí tengo un positivo y le resto algo por ahí que es menor, me queda igual negativo, perdón, y me queda igual positivo. Entonces la reacción química no es espontánea. Entonces esto de aquí no se cumple si, a temperaturas altas o bajas. Entonces esto no nos sirve, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si mi cambio de entalpía es menor que 0? Perdón. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi cambio de entalpía es mayor que 0 y mi cambio de entropía es igual a 0, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿No? Si es mayor que 0, significa que ese es positivo. Si mi delta S es 0, entonces significa que esto se me anula. Entonces aquí yo voy a tener siempre un valor positivo. Entonces si es positivo no es espontáneo. Entonces ahí se cumple que para cualquier temperatura pues no es espontáneo, ¿no? Y eso no es lo que nos pide. Nos pide que sea a cualquier temperatura espontáneo. Entonces vamos a ver ahora, ¿no? Que ya hemos venido spoileando un poco. Si el cambio de entalpía es mayor que 0 y el cambio de entropía es mayor que 0, ¿ya? No, pero bueno, ahí también no nos va a salir. Entonces, ¿qué pasa? Entonces recordemos, si es mayor que 0, entonces aquí tengo un valor positivo. Igual aquí también tendría un valor positivo. Entonces aquí, ¿qué se debería cumplir para que la resta de estos dos me dé un valor negativo? Es decir, aquí yo tengo entonces un valor positivo menos un valor positivo. Entonces primero tiene que ser, la temperatura tiene que ser alta. Entonces va a depender de la temperatura.
Por ejemplo, si la temperatura es alta, es decir, aquí yo tengo un valor alto, va a agrandar este término, haciendo que la diferencia salga a favor del negativo. Si la temperatura es baja, entonces yo aquí tengo un valor pequeño que va a empequeñecer este valor, haciendo que favorezca, ¿no?, el resultado positivo. Porque aquí tengo un positivo menos un valor pequeño, positivo igual. Entonces aquí tampoco se me cumple que a cualquier temperatura sea espontáneo. Ahora, ¿qué pasa si la entalpía es menor que 0 y la entropía es mayor que 0? ¿No? Entonces, creo que está acá. A ver. Ya. Entonces ya hemos dicho, ¿no? Si es que la entalpía es negativo y la entropía es positivo, entonces no hay problema, porque negativo menos algo que es negativo, no importa la magnitud ni la temperatura, entonces se va a cumplir, ¿no? Porque aquí sería negativo porque este es positivo, ¿no? Positivo por negativo, negativo. Entonces negativo y negativo en suma, ¿no?, sería negativo igual. Entonces ahí se cumple que para cualquier temperatura la reacción química va a ser espontánea, ¿no? Siempre y cuando la entropía sea positiva y la entalpía sea negativa. ¿Ya? Entonces veamos qué nos dicen nuestras opciones. Nos dice primero que la entalpía tiene que ser mucho menor que la entropía, no necesariamente, siempre y cuando que la entalpía sea negativo y la entropía sea positivo. ¿Ya? Ahora, nos dice que la entalpía es igual a la entropía. ¿Qué pasaría si la entalpía es igual a la entropía? Entonces, si la entalpía es igual a la entropía, estaríamos dependiendo de la temperatura, ¿no? A temperaturas altas, a temperaturas altas sería espontáneo, bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo si es que, siempre y cuando, o sea, si es que son iguales, pero en qué sentido. Entonces, dependería de las temperaturas, ¿no? Si es que las dos son negativas, entonces sería aquí ya vimos, ¿no? Si las dos son negativas. Si las dos son negativas, dependería de la temperatura. A temperaturas bajas serían espontáneas y a temperaturas altas serían no espontáneas. Entonces no se cumple tampoco, ¿no? Entonces nos dice que delta H debe ser, entonces sería negativo, ¿no? Entonces, ¿qué significa que nuestro entalpía sea negativo? ¿No? Ya lo hemos dicho, que va desde un estado de menor energía a un estado, de un estado de mayor energía a un estado de menor energía. O sea, se cumple que para todas las temperaturas, tiene que cumplirse que delta H sea negativo, pero hay que tomar en cuenta que también mi cambio de entropía debe ser positivo, ¿no? Porque si no, no se me va a cumplir esa razón. Ya, ahora vamos a leer el siguiente ejercicio. Fer. Una pregunta, solo una pregunta. Al momento en esa ecuación para calcular la energía libre de Gibbs, ¿la temperatura trabajamos en valor absoluto, o sea, en Kelvin? Sí, Ya. siempre en valor absoluto. Ya, porque recordemos que la entropía siempre la calculábamos en valor absoluto. Es decir, siempre es calorías o unidades de energía sobre Kelvin. Entonces, para que se multipliquen y sean equivalentes, tiene que ser la temperatura también en absoluto. Ok, gracias. Si sea en Kelvin o en Rankine. Ya, Fer, ¿estás por ahí? Sí. Vamos a leer el siguiente ejercicio. Cuando una sustancia pura en fase líquida congela espontáneamente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Ya, muy bien. Entonces nos dicen un cambio de estado. Déjenme a ver. Entonces es un cambio de estado para una sustancia pura, ¿no? Lo vamos a representar con A. Entonces nos dice que pasa de estado líquido a estado sólido. ¿Dónde hay mayor entropía? Fer. ¿En el estado líquido o en el estado sólido? ¿En el líquido? Exacto, en el líquido hay mayor entropía. Entonces, ¿cuál sería mi cambio de entropía, Graciela? ¿No? Entonces es igual, ¿no? Final menos inicial.
Entonces el final sería un valor menor menos el inicial, que es un valor mayor. ¿Qué signo tendría mi cambio de entropía? Sería positivo. ¿Segura? No, sería negativo. Sería negativo, ¿no? Porque tendría yo el final que tengo una Que es menor negativo. entropía menos el inicial, que es mayor. Entonces, algo más pequeño menos algo más grande, algo pues negativo. Sí. Ya, muy bien. Entonces, estos de aquí, el primero descartado, ¿no? Porque ya vimos que la entropía es negativa. Ahora, vamos a ver. Si dice que es un cambio espontáneo, entonces, ¿qué tiene que ser? ¿Qué signo tiene que tener el delta G? La energía libre de Gibbs. Fer. Positivo. No, para que sea espontáneo tiene que ser negativo. Gibbs tiene que ser negativo. ¿Ya? Entonces, ya descartamos esta. Porque primero, no todos. Bueno, ya descartamos esta. Todos son positivos. Luego descartamos esta de aquí, ¿no? Que es la de, bueno, no está puesto. Que el delta G es positivo. No puede ser positivo si es espontáneo. ¿Ok? Porque aquí dice espontáneamente, entonces no puede ser espontáneo. Ahora, ¿qué pasará con mi energía libre? Perdón, ¿qué pasaría con mi entalpía? Bueno, esto les voy a contar yo. Verán, hay algo que se llama energía de enlace. ¿Ya? La energía de enlace es mucho más fuerte cuando una sustancia se encuentra en estado sólido. ¿Ya? Porque todas sus moléculas están unidas fuertemente. ¿Ya? Entonces la energía de enlace va a ser mayor en el sólido que en el líquido. Por lo tanto, tendría yo algo mayor menos algo menor. Entonces ese va a tener signo positivo. ¿Ya? Entonces tendríamos que, a ver, algo mayor no es algo menor. Déjenme ver. Algo enlace, sí. En mayor energía. A ver. Los enlaces moleculares así se están formando. ¿Ya? Entonces cuando se forman, no, por ejemplo en un, les voy a explicar acá, ¿ya? Yo tengo algo que se llama entalpía de enlaces, ¿ya? La entalpía se utiliza para calcular cambios de estado y también reacciones químicas, cuando no tenemos los datos suficientes. Entonces básicamente se calcula por la sumatoria de la entalpía de los enlaces que se rompen menos la entalpía de los enlaces que se forman. ¿Ya? Entonces, la entalpía es la energía promedio que se libera como resultado de la generación de enlaces moleculares. Cuando nosotros generamos enlaces moleculares, se libera energía. ¿Ya? Se libera energía porque nosotros estamos... porque las moléculas, los átomos así solitos son inestables. Entonces siempre se quieren unir a algo más para que se puedan estabilizar, ¿no? Por eso es que hay compuestos que son muy reactivos, porque tienen una energía que van a liberar cuando se unan, reaccionen con otra molécula, con otro átomo, con otro compuesto, para estabilizarse. Entonces, cuando nosotros estemos formando enlaces, van a liberarse energía. Ya, estos son enlaces covalentes, ¿no? Porque estamos en reacciones químicas. Pero aquí, en el cambio de estado, serían fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Serían fuerzas intermoleculares, entonces, que se me están formando. Se me están formando fuerzas intermoleculares, entonces se me va a liberar energía. Entonces, como se me libera energía, entonces va a salir energía de mi sistema. Es decir, que mi delta H va a ser negativo. ¿Ya? Entonces tendríamos, ¿no? Delta G es negativo porque es espontáneo. ¿Ya?
Mi delta H es negativo porque se me están formando enlaces intermoleculares, entonces se me está liberando energía. La entropía. La entropía está yendo de un estado de menor entropía a un estado de... en un estado de mayor entropía a un estado de menor entropía. Es decir que es negativo. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta sería la B. ¿Ya? Que delta G, delta H y delta S todos son negativos. ¿Ya? Ahora, vamos a leer el siguiente enunciado, Graciela. Ya. En una reacción entre gases, la variación de entalpía de reacción y el calor de reacción a volumen constante son iguales. ¿Ya? Entonces nos dice, ¿no? Una reacción química, ¿no? Es entre gases. Y nos dice que la variación de entalpía y el calor de reacción a volumen constante son iguales. Vamos a analizar. Primero vamos a ver la fórmula de la entalpía. ¿Ya? Entonces la entalpía vendría dado por esto. Esta es la ecuación de la energía interna, bueno, relacionada con la entalpía. Entonces aquí nos dice el calor de reacción química. Entonces el calor de reacción química va a venir dado por prácticamente va a ser el calor. El calor va a ser igual a la entalpía. Porque recordemos que la entalpía es igual al calor más el trabajo de presión. Como es una reacción química, la presión es constante. Entonces significa que la entalpía es igual al calor medido a presión constante. ¿Ya? Entonces, primero, vamos a analizar primero los enunciados. Nos dice si el número de moles de los reactivos es igual al de los productos, siempre, en ningún caso, si el número de moles de los reactivos es mayor que el número de moles de los productos, y al revés, ¿no? Si el número de moles de los reactivos es menor que el número de moles de los productos. Entonces vamos a ver. Entonces aquí tenemos expresada no con los moles, porque es una reacción química entre gases. ¿Ya? Veamos si es que el número de moles de los reactivos es igual al número de moles de los productos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos queda. Entonces nos quedaría que la energía interna sería igual a la entalpía. ¿Okay? Aquí es igual la energía interna al calor más el trabajo de volumen. El trabajo de volumen, como es un proceso, una reacción a volumen constante, sería igual a 0. Entonces nos quedaría que el calor es igual a la entalpía. No, bueno, ahí hemos llegado, ¿no? Nos salió fácil esto. Entonces nos damos cuenta que la variación de la entalpía está de aquí y el calor de reacción está de acá. Para unos gases se da cuando los moles de los productos es igual a los moles de los reactivos. Es decir que mi delta N es igual a 0. Entonces en este caso la respuesta correcta sería la primera. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Ahí tenemos, ¿no? Sería la primera. Si el número de moles de los reactivos es igual al de los productos. Eso se cumple para reacciones químicas. Ahora, vamos a leer el siguiente enunciado. ¿A quién le toca leer? Fer. Cuando uno bucea, la presión del agua aumenta una atmósfera cada 10,55 metros de profundidad. La profundidad máxima del mar es de 10.430 metros. Imagina que hay un globo con un mol de gas a dicha profundidad a 274 grados Kelvin. Considerando que es un proceso isotérmico irreversible, calcule el trabajo, el calor, delta U, delta H, delta A y delta S. Para el gas, después de que éste llega a la superficie, supongamos que el globo no estallara. Ya, muy bien. Entonces aquí ya tenemos un proceso, ¿no? Ya nos dicen que es un proceso isotérmico irreversible. ¿Ya? Entonces ya sé por dónde tengo que ir. Entonces el trabajo acá es igual en un proceso isotérmico reversible. Graciela. A ver, era igual a la presión por
Ajá, ya no el menos P por delta B. Ya, Ajá. el que ya es integrado y todo. No, el que es menos nRT por logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1. O también menos Sí, nRT sobre presión 1 sobre presión 2. la presión 2. Sí. Ajá, esa vamos a ocupar. ¿Cómo se hizo el proceso isotérmico? Ya sabemos, ¿no? Delta H y delta U son igual a 0. Ya, facilito, ya matamos dos pájaros. Ahora vamos a ver el trabajo, ¿no? El trabajo es igual a menos nRT por logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1 o menos nRT sobre logaritmo natural de presión 1 sobre presión 2. Como yo no tengo el volumen, no me dicen, no, o sea, me dan las moles, me dan la presión, me dan la temperatura, yo puedo calcular el volumen. Pero yo también puedo calcular la presión porque nos dice que aumenta una atmósfera cada 10.000, o sea, cada 10.55 metros, ¿no? Entonces dice que la presión del agua aumenta una atmósfera cada 10.55 metros de profundidad. Es decir, que yo al inicio yo voy a tener una atmósfera, ¿no? La presión atmosférica, y mientras vaya bajando, va a ir aumentando una atmósfera cada 10.55 metros. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces digo, si es que yo estoy en la profundidad, entonces si yo estoy a los 10.430 metros y por cada 10.55 metros yo aumento una atmósfera, ¿cuántas atmósferas de presión tendría yo en la profundidad máxima del mar? Entonces es una regla de 3 sencilla, ¿no? Metro con metro. Entonces tengo que en el fondo tengo 988.62 atmósferas. Ya yo con esto puedo calcular los volúmenes, ¿no? Pero también la puedo dejar expresando el trabajo en presión, que es lo que voy a hacer. También puedo calcular los volúmenes y trabajar con los volúmenes. Pero la respuesta no me va a variar, ¿no? Y bueno, solo estaría alargando el proceso, ¿no? Entonces la presión 1, ¿a qué sería igual? ¿No? La presión 1 sería porque nos dice que el gas llega a la superficie, ¿no? Entonces, pilas, el gas está en el fondo del mar y de ahí sube. Entonces, mi proceso inicial sería en el fondo del mar. Es decir, que mi presión 1 sería la presión a 10.430 metros. Y hasta llegar en mi instante 2 sería, ¿no?, cuando llegué a la superficie del mar. Es decir, que la presión atmosférica final va a ser una atmósfera, ¿no? Que es lo que tienen aquí ustedes. Entonces, igualando nos quedaría, ¿no? Entonces el trabajo reversible nos dice una mol, ¿no? La constante R, 8,314. Por la temperatura nos dice la temperatura, sí nos dice 274 Kelvin. Y logaritmo natural de la presión 1, que es esta, es la que está en el fondo del mar, por la presión 2, que es cuando ya sale, ¿no? Es la presión atmosférica que tenemos. Y tengo un trabajo expresado en kilojoules, ¿no? Es decir, ya le dividí para 1000, que es de menos 15.65 kilojoules, ¿ya? Como pueden ver, es un proceso, se podría decir que, bueno, tendríamos que analizar, ¿no?, la energía libre de Gibbs para ver si es espontáneo o no. ¿Qué más nos piden? Nos piden si es isotérmico y reversible. Entonces, bueno, no me varía la presión. Entonces vamos a ver qué más nos falta. Nos falta delta A, ¿no? Es decir, Helmholtz. Vamos a calcular Helmholtz. Entonces, bueno, primero aplicamos la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces decimos que la entalpía es igual al calor más el trabajo de... Bueno, aquí es delta 1. Ahí está medio raro. Bueno, aquí sería delta U, ¿no? Bueno, no pasa nada, ¿no? Porque, bueno, delta U y delta H son 0. Pero aquí en realidad es delta U. Ahí está mal puesto esto. Entonces tenemos que podemos igualar. Delta U es igual a 0 también en un trabajo isotérmico. En un proceso isotérmico. Entonces se iguala, ¿no? El calor se iguala a menos el trabajo de volumen. Entonces si el trabajo de volumen es menos 15.65, entonces el calor sería 15.65. Ya que tengo el calor, ¿no?, que me viene a calcular Helmholtz. Entonces primero voy a ver la fórmula de Helmholtz, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Helmholtz es igual a energía interna menos
temperatura por entropía. Bueno, ya desglosamos, ¿no? Como hicimos en antes, yo ya sé que la energía interna es cero. Ya, nos quedaría más o menos algo así. Yo sé que la energía interna es cero. Y yo también sé que la temperatura, el cambio de temperatura es cero, porque es un proceso isotérmico. Entonces me quedaría, esto se me anularía y nada más me quedaría temperatura por la entropía. Entonces voy a calcular primero, podría calcular primero la entropía. Pero bueno, calculemos primero Helmholtz. Si nos damos cuenta, esto de aquí sería el calor, o sea, menos el calor. Porque ¿a qué es igual la entropía? Al calor sobre la temperatura. Por temperatura se simplifica y nos quedaría el calor. Entonces aquí nos quedaría menos el calor. Entonces, si nos damos cuenta, menos el calor sería pues, menos el trabajo. Entonces, menos por menos sería más el trabajo y el trabajo es menos 15.65. Es decir, que en este caso, la energía libre de Helmholtz es igual al trabajo de volumen. Solo para este caso. No siempre sucede esto. Solo en este proceso que es isotérmico reversible. ¿Ya? Ahora vamos a calcular la entropía. La entropía va a ser igual al calor, ¿no? Delta S es igual a delta Q sobre T. Entonces, integrando nos quedaría el calor sobre temperatura. El calor, ya lo calculé, lo tengo acá, ¿no? Que es 15.65 kilojoules, con decimales y pico. Así más o menos me quedaría en joules. No, aquí sería en joules, ¿no? Aquí no es kilojoules. Lo expreso en joules para que el valor de la entropía no me quede muy pequeño, ¿no? Siempre voy a trabajar con joules para la entropía. Divido para la temperatura, que es 274, y tengo que el cambio de entropía es 56.996 joules sobre Kelvin. ¿Ya? Entonces, fácil, no está muy complicado, ¿no? Este ejercicio, pues nada más tengo que aplicar los conocimientos que ya sé para calcular lo que me pide. Ya no está complicado. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? No, yo no. ¿Ya? ¿Fer? ¿O Fer es de la Carlota? No. Ah, ya, muy bien. A ver, vamos a leer el siguiente enunciado. ¿A quién le toca? Graciela. Sí, me parece que sí. Dice, como aperitivo, sobre todo en países mediterráneos se consumen muchos pepinillos, cebolletas, zanahorias y todo tipo de verduras en vinagre. El vinagre es ácido acético e inhibe el crecimiento de los microorganismos, por lo cual no es necesaria una cocción previa para que se conserve. El ácido acético, el monocloroacético y el tricloroacético son tres ácidos relativamente débiles que se pueden acomodar según su grado de acidez, como sigue. El tricloroacético, el monocloroacético y el ácido acético. Bueno, todos esos mayores. Dice, la variación de entalpía de disociación para el ácido acético es en una solución acuosa es de menos 385 joules sobre mol. El mismo para el ácido tricloroacético. Utilizando la información anterior, tenemos A, calcule la constante termodinámica a 25 grados centígrados y la variación de Gibbs, a un pH neutro para la disociación del ácido acético, sabiendo que la entropía es menos 92.5 joules sobre mol. B, escoja el valor de la variación de Gibbs más probable para el ácido monocloroacético, que es 48, 27 o 16 kilojoules sobre mol, y justifique por qué. C, escoge el valor de la variación de entropía para el ácido tricloroacético, menos 8, menos 90 o menos 168 joules sobre kilomol, justifique. Ajá, bueno, ahí era sobre Kelvin por mol, ¿no? Ahí está un poquito mal expresado. Ahí ya, ok. Sí, muy bien. Ya entonces nos da que veamos primero qué valores tenemos, ¿no? Tenemos aquí, o sea, nos piden Gibbs, creo. Tenemos entalpía, tenemos temperatura
y tenemos entropía, ¿ya? Y nos dice a condiciones normales, ¿no? Entonces, ¿a qué es condiciones estándar? 25 grados centígrados, pH 7 y todas las concentraciones en un molar. Entonces, vamos a empezar por calcular la energía libre de Gibbs del ácido tricloroacético a condiciones estándar. No, el primero era una introducción, ¿no? El ejercicio empieza desde aquí. Y bueno, desde aquí también. Pues entonces vamos a explicar un poco, ¿no?, de química orgánica. Es recordar que todos los ácidos carboxílicos tienen un pKa. En un pKa que a partir del cual, es decir, ¿qué me mide el pKa? ¿No? El pKa es a partir del pH en el que mi ácido se disocia. Es decir, si es un ácido, es un donador de protones. Si es una base, es un aceptor de protones. Entonces este ácido dona un protón en un medio acuoso, es decir, se disocia. Entonces nos piden calcular la energía libre de Gibbs de la disociación. ¿Sí, no? Sí. Entonces, primero nos dan la entalpía, la temperatura y la energía y la entropía. ¿Ya? ¿A qué es igual el Gibbs? Recordemos que el Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Y ya tengo todo, ¿no? Yo ya tengo energía libre de Gibbs, que digo, la entalpía, tengo la temperatura, es estándar, y tengo la variación de la entropía. Ya aquí, Kelvin con Kelvin se va, me queda Joule sobre mol. Entonces aquí esto me queda en Joule sobre mol la respuesta. Como es muy grande la magnitud, yo la puedo dejar expresada en kilojoules sobre mol. ¿Ya? En este caso, para estas condiciones de pH neutro, vemos que no se ioniza, ¿no? Es decir, que el pKa de mi ácido no se encuentra en 7, no tiene un pKa de 7. De hecho, a ver si investigamos, dejen ver el pKa del ácido acético. Es un poco, ¿no? Es de 4.8, ¿no? A 25 grados centígrados. Y el pH moderadamente 4.8. Si nos damos cuenta, se va a disociar a un pH de 4.8. ¿Ya? De esta manera de aquí. Entonces, como no estamos en un pH de 4.8, estamos en un pH más neutro, ¿no? Tenemos aquí. Nuestro pH estaría por acá. ¿Ya? Entonces, bueno, debería estar disociado. ¿Ya? Y esta es la temperatura normal. Ese Gibbs debería ser negativo. A ver, veamos. La entalpía negativo, aquí nos va a salir mayor, nos va a salir positivo. ¿Ya? Bueno, qué extraño. A ver. Dejen si algo está mal aquí. Es negativo y así está bien. Qué extraño, ¿no? O sea, si está, o sea, un pH 7 debería encontrarse disociado, ¿no? Qué extraño, ¿no? Bueno, ahí está el ejercicio, ¿no? Bueno, quién sabe, no es fiel a la realidad, ¿no? Porque nos piden calcule para la disociación del ácido acético. Debería ser negativo, ¿ok? Ese pH debería ser negativo. O sea, esa energía libre de Gibbs debería ser negativo. A ver. No sé si está negativo. Delta H. Más o menos. Bueno, salió positivo. ¿No? ¿Qué será? Algo pasó ahí. Bueno, entonces, bueno, ese es el valor. No sale en el ejercicio positivo. Significa... Qué extraño. Pero bueno, seguramente a lo mejor está al revés
la ecuación que está aquí. Mejor al revés. Ahora, nos pide calcular, bueno, esta es la energía que sale, ¿no? Esto ya está verificado, que este es el valor que nos sale. Ahora nos pide calcular la constante termodinámica, ¿no? La constante termodinámica, no sé si estoy grabando. Ahí así estamos grabando. Ya, la constante termodinámica, vamos a utilizar estas ecuaciones de la energía libre de Gibbs, que son nuevas, que son para reacciones químicas, ¿no? Y también se utiliza incluso para las pilas galvánicas, ¿ya? Donde básicamente la energía libre de Gibbs se va a regir por, primero, RT por el logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Qué es la constante de equilibrio? Es la concentración que hay entre los productos y los reactivos, ¿ya? Entonces, si es que, por ejemplo, a mí me dan una energía libre estándar, yo puedo despejar la constante de equilibrio estándar, ¿no? Pues sería igual. Este pasaría a restar, perdón, pasaría a dividir, quedaría delta Gibbs sobre negativo sobre RT. Y como aquí es logaritmo, entonces tendría que aplicar logaritmo a los dos lados. Entonces aquí tendría que la constante de equilibrio sería igual a E elevado a la menos Gibbs sobre RT, ¿ya? Como yo no estoy multiplicando por los moles, y recordemos que mi constante de R es 8,314 joules sobre mol por Kelvin. El Kelvin con este Kelvin de la temperatura se va, pero me queda joules sobre mol. Entonces este me va a quedar expresado en joules sobre mol. La constante de equilibrio no tiene unidades, ¿ya? Y cuando el delta G me salga positivo, voy a decir que es una reacción endergónica, ¿no? Cuando el delta G es positivo, significa que es endergónica, es decir, que necesita que le aportemos energía. Es decir, que no es espontánea. Si el delta G, ya sabemos, ¿no? Si el delta G es negativo, significa que es espontánea, es decir, es exergónica, ¿ya? Entonces vamos a ocupar esta. Entonces tenemos, si es que yo la quiero solo en joules, entonces la multiplico por los moles. Como no la quiero en joules, sino en joules sobre mol, porque no me dicen cuántos moles, podría ser para un mol, pero mejor la dejo expresada así. Entonces despejo mi constante de equilibrio. Entonces mi constante de equilibrio va a ser igual a Euler elevado a la menos cambio de energía libre de Gibbs sobre R por T, ¿ya? Entonces reemplazo mis datos. Tengo yo mi energía libre de Gibbs, que la expreso yo en joules sobre mol, porque la constante la tengo en joules sobre mol por Kelvin, entonces la pongo en joules, sobre la constante por la temperatura, ¿no? Que es a 25 grados centígrados. Este negativo, ¿no? Haría que todo esto se vuelva negativo, sería Euler a la menos 10.97. Resolviendo eso me sale 1.72 por 10 a la menos 5, ¿ya? Y eso sería todo. Ahora, bueno, aquí está expresado, ¿no? La constante de equilibrio es igual a los productos solo reactivos, es decir, que sería igual a la concentración de ácido acético ionizado por el protón que dona sobre el ácido acético protonado, ¿ya? Entonces significa que en mi concentración, en mi medio acuoso, ¿qué habrá más? ¿Productos o reactivos? Perdón. ¿Qué creen? ¿No? Si es que la constante de equilibrio es 1.72 por 10 a la menos 5, no es muy pequeña, ¿qué habrá? ¿Qué habrá más? ¿Productos o reactivos? ¿Significa que habría más productos? Veamos qué pasa si hay más productos. Si hay más productos, significa que aquí yo tendría un valor más grande sobre un valor más pequeño. Es un valor más grande sobre un valor más pequeño. Es un valor normal. Es un valor que no es menor a 0. ¿Ya? Que no es menor a 1. ¿No? ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí un valor, digamos que aquí tengo cualquier valor, por ejemplo 2. Y yo aquí no tengo algo mayor a 2, es decir, yo tengo aquí 1, no tengo 0.5. Entonces aquí el valor, bueno, si es
si es 0.5 se va a hacer más grande, ¿no? Incluso va a salir 4. Pero si es 2 dividido por 1 va a salir 2. Entonces no me está saliendo, ¿no?, este número de aquí. ¿Qué pasa si yo aquí tengo un valor más pequeño sobre un valor más grande? ¿No? Es decir, por ejemplo, aquí tengo 1 y aquí tengo 1000. Y aquí tengo 1 y aquí tengo 1000, me va a salir 1 por 10 a la menos 3. Entonces ahí es cuando yo tengo estos valores, ¿no? Cuando tengo valores de constante de equilibrio muy pequeños, es porque tengo en mi solución, ¿no?, en mi medio, más cantidad de reactivos que de productos. ¿Ya? Eso significa que a pH 7, que significa que a pH 7 tengo más concentración de ácido acético protonado que en su forma ionizada, ¿ya?, o desprotonada. Esto de aquí también se lo puede expresar como la constante de acidez, ¿no? Y aquí nos sale esa constante, ¿no? Entonces ahora vamos con el segundo, ¿no? Nos dice cuál es el valor más probable de energía libre para el ácido monocloroacético, ¿ya? ¿Cuál es el ácido monocloroacético? Vamos a ver dónde está el ácido monocloroacético. Lo tenemos aquí. Y como vemos es mayor que el acético, ¿ya? No, porque nos dice que el tricloroacético es el mayor de todos. Y el monocloroacético es mayor que el ácido acético, ¿no? Siendo el ácido acético el menor. Es decir que son tres ácidos relativamente débiles que se pueden acomodar según su grado de acidez, ¿no? Significa que este es más ácido, este es normal y este es el menos ácido. Entonces vamos a ver, nos dice para el monocloroacético. Entonces el monocloroacético es más ácido que el ácido acético. Entonces vamos a ver qué significa que sea más ácido. Significa que va a poder donar su protón de manera más óptima. Es decir, que yo voy a tener más concentración de productos que de reactivos. O sea, en comparación con el ácido acético, ¿no? Es decir, ahora, ¿qué pasaría, no? Por ejemplo, yo tengo este valor de mi constante. Si es que yo tengo un ácido que es tiene más acidez que este de aquí, ¿qué va a aumentar? ¿Los productos o los reactivos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa que sea más ácido, no? Que se puede protonar más rápido, más fácilmente. Significa que va a aumentar, ¿no?, los productos, ¿ya? Y si aumentan los productos, no digo que sean mayores a los reactivos, digo que solamente que van a aumentar. Entonces, si van a aumentar, significa que acá arriba se va a hacer algo más grande, se va a dividir para lo mismo de acá. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasará con la constante de equilibrio? Va a hacerse más grande, ¿ya? Va a aumentar su magnitud, ¿ya? Entonces, nos pide la energía libre de Gibbs. No, entonces aquí. Ahora, ¿no? Entonces, vamos con la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs va a ser igual, ¿no?, a esto de acá, ¿no? Sería igual a la constante. Entonces vamos a analizar con respecto a la constante. Entonces, como mi constante es, ¿qué habíamos dicho? ¿Que es más grande o más pequeña? ¿Qué iba a aumentar? Que va a aumentar, muy bien. Entonces si va a aumentar, entonces veamos qué pasa ahora con la energía libre de Gibbs. Entonces aquí yo les he dejado unos gráficos donde cómo aumenta la energía libre de Gibbs con respecto al K. Cuando el K es muy pequeño, sigue más o menos esta de aquí. El equilibrio está aquí. Cuando el K es más o menos 1, es casi más o menos así. Mientras que cuando el K es muy grande, está casi por acá. Cuando nuestro K es muy pequeño, entonces más o menos nos vamos a regir por esta de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces veamos aquí. Aquí tenemos, ¿no? Aquí les he dejado
una curva hecha en, fíjense que no sé cómo se puede acercar, ya ahí, hecho en, ahí se nos ve, que está hecho en GeoGebra, donde, bueno, mejor miren en solo ahí. Entonces, si se dan cuenta, es una función de la constante con respecto a la energía libre de Gibbs. Ya, la energía libre de Gibbs, a ver si no estoy mal, es la que se encuentra en el eje de las X, mientras que acá arriba tenemos la constante, ¿no? Es decir, en el eje de las Y. Si se dan cuenta, mientras la constante se hace más grande, ¿ya? ¿Qué pasa con la energía libre de Gibbs? No, que se hace más grande significa que yo subo en el eje de las Y. Estoy subiendo en el eje de las Y. ¿Qué pasa si la constante se hace más grande? ¿Qué pasa en el eje de las X? Aquí está la energía libre de Gibbs. Si se hace más grande, la energía libre de Gibbs se hace más pequeña. ¿Ya? Entonces, pila. Eso se puede analizar incluso de aquí de la fórmula, ¿no? Como es el logaritmo de K. Entonces, cuando la constante de equilibrio se aumente, ya la energía libre de Gibbs va a aumentar. No, va a disminuir. ¿Ya? Entonces, eso es para valores muy pequeños, ¿no? Entonces, significa que la energía libre de Gibbs de el ácido monocloroacético tiene que ser menor a la energía libre de Gibbs del ácido acético, ¿no? Ahora, en pocas palabras, lo que estamos diciendo, ¿no? Ya haciendo un análisis no tan profundo, ¿no? Algo un poco más entendible. Como el ácido monocloroacético es más ácido, significa que tiene que desprotonarse más rápido. Entonces la energía libre de Gibbs tiene que ser más espontánea, es decir, que tiene que acercarse más al negativo, tiene que ser más chiquito. Entonces, si la energía libre de Gibbs del ácido acético es 27, bueno, ese valor 27.19 kilojoules, ya significa que el ácido monocloroacético debe tener una energía libre de Gibbs menor a la de 27.19, porque es más espontáneo, se disocia más rápido, porque es más ácido. Entonces tendríamos los siguientes valores. Tenemos 48, 27 y 16. Comparado con el que calculamos, que es 27, entonces, ¿cuál sería menor? ¿No? Entonces el menor sería 16, ¿no? 16 kilojoules sobre mol es el valor más probable para el ácido monocloroacético. No, el 27, o sea, sí es menor que 27.19, pero no tanto, ¿no? Entonces sería el 16 es más probable. El 48 no, porque significa que es un ácido más débil que el ácido acético, ¿ya? Entonces hasta ahí. Ahora, vamos con el literal C. ¿Qué nos dice el literal C? ¿Cuál es el valor más probable de la entropía para el ácido tricloroacético? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a pensar. Como el ácido tricloroacético es el más fuerte de todos, significa que se debe ionizar más fácilmente. Es decir, que su energía libre de Gibbs tiene que ser más cerca del negativo, ¿no? Es decir, tiene que ser menor, porque en el negativo es espontáneo. Ahí están los ácidos fuertes, ya, pero todos son débiles. Entonces, nos dice cuál es el valor más probable del cambio de la entropía. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí mi fórmula de la energía libre de Gibbs. Tengo esta de aquí. Tiene su entalpía y tiene su... Ya, para que este sea más negativo, si damos cuenta, para que este sea más negativo, el delta G de Gibbs, ¿no? Lo más probable es que este de aquí sea también negativo para el
tricloroacético, ¿ya? Entonces vamos a dejarle como que si este es negativo. Entonces para que el de acá sea más negativo, el de aquí tiene que ser también negativo, o lo más cercano al negativo, ¿ya? Veamos qué valores nos dan. Nos dan menos 8, menos 9 y menos 168. ¿Qué pasa si aquí ponemos menos 168, menos por menos más 168 por la temperatura? Se va a disparar. Se va a disparar y yo voy a tener aquí un valor mucho más grande positivo. Es decir, que no es, que se necesita incluso más energía para ionizarse. Es decir, que sería mucho más débil. No es el más débil, es el más fuerte de los tres. Entonces significa que mi energía, mi cambio de entropía, tiene que ser el menor, es decir, menos 8. Entonces menos 8 joules sobre kilomol va a ser el más apropiado para el cambio de entropía del ácido tricloroacético, ¿no? Aquí está lo que les acabo de contar, está escrito en palabras y aquí está redactada la respuesta, ¿ya? Porque igual recordemos, ¿no? Que es el más espontáneo. Entonces, que es, bueno, es el más espontáneo de todos, ¿no? Porque en realidad no es espontáneo. Porque todos son débiles. Entonces, ¿qué nos dice si un proceso es espontáneo o no? A temperatura y presión constante. Que tiene que tender al desorden y que tiene que disminuir su energía. Es decir, de un valor de energía alto a un menor de energía más bajo. ¿Ok? Cumple con lo de la energía, sí, porque la delta H nos dieron negativa, pero no cumple con lo de la espontaneidad. Y es decir, tampoco cumple con lo del desorden. Entonces vamos a ver cuál es el que varía menos el desorden, ¿no? Porque aquí estamos yendo de mayor desorden a menor desorden, ¿no? Es decir, no es lo que suele ir con la espontaneidad. Entonces vamos a ver cuál es el que menos varía, es decir, cuál es el que menos se hace menos desordenado. Ya no sé si es que me estoy dando a entender. Es decir, el negativo, ¿no? Porque menos 8 significa que yo tenía aquí inicialmente una entropía y después bajo a otra entropía que es, o sea, es decir, es más ordenado, pero tiene que ser el que menos cambie, ¿no? Si hubiera un valor aquí positivo, escogeríamos el positivo, ¿ya? No sé si me explico. No sé si tienen alguna duda de esto. Graciela, Fernanda. No. No. Ok, ¿ya? Ok, vamos a ver entonces las ecuaciones de estado. ¿Ya? Las ecuaciones de estado vienen dadas de las que ya hemos calculado, ¿no? Son estas 4 de aquí. Cuando yo las igualo de esta manera, yo estoy suponiendo que están en equilibrio, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Saco yo las derivadas parciales de cada una de estas, ¿ya? ¿Cómo? De esta manera. Primero vamos con se llama variables naturales, ¿no? Entonces primero yo voy a derivar a la energía interna. Puedo derivar con respecto a la entropía o con respecto al volumen. Entonces la derivada de la energía interna con respecto a la entropía, vamos primero, dice que es igual a la temperatura. Vamos a ver si es que es verdad. Entonces aquí yo tengo la temperatura sobre la derivada, sobre el diferencial de S, sobre el diferencial de S. Diferencial de S sobre diferencial de S se va. Se simplifica en 1, me queda temperatura. Ahora, ¿qué pasa acá? Tengo menos la presión del diferencial del volumen sobre el diferencial de la entropía. Pero ¿qué pasa si yo tengo volumen constante? Entonces no hay diferencial de volumen. Eso se hace 0 y se va y me queda solo la temperatura. De esta manera hago yo para cada una de las ecuaciones, hago tanto como para la primera derivada como para el segundo diferencial, ¿no? Entonces yo establezco, por ejemplo, la derivada de la energía interna con respecto al volumen, manteniendo la entropía constante. Si mantengo esta constante se va
con respecto al volumen mismo se hace 1 y me quedaría menos la presión, ya que es este de aquí. Y así para cada una de las 4, yo como tengo dos variables naturales, entonces yo voy a tener 2 derivadas parciales para cada una, ¿ya? Ahora, yo también tengo esto de acá arriba. Perdón. Esto de acá arriba, esto que vemos aquí, se puede demostrar. ¿Dónde está el curso? Ya. Esto que está aquí se puede demostrar, ¿no? Y de hecho ya es aquí demostrado, ¿no? Nos dice cuál es la derivada de la entropía con respecto a la temperatura a presión constante. ¿Ok? Esto lo sacamos de aquí. ¿Ya? Tendríamos que despejar de acá. De aquí tendríamos que despejar de aquí tendremos que despejar la entropía. Despejamos de aquí la entropía y a esta la derivamos con respecto a la temperatura y a presión constante. Estaríamos obteniendo esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí, si nos damos cuenta, tengo yo aquí la variación de la entropía con respecto a la temperatura a presión constante. Entonces a presión constante recordemos que la entalpía es igual al calor medido a presión constante. Y esta derivada de aquí es igual a la capacidad calorífica a presión constante. Entonces pilas, porque yo aquí tengo una relación más. Yo tengo esta y esta yo la voy a ocupar cuando yo haga demostraciones. Entonces aquí es igual la derivada de la entropía con respecto a la temperatura a presión constante a la capacidad calorífica a presión constante sobre la temperatura. ¿Ya? Lo mismo, pero en volumen constante. Perdón. Entonces, ¿qué hago aquí? Yo, para sacar esta derivada, yo ya no voy a despejar de la entalpía, sino de la energía interna. De aquí despejo delta S. Esa la derivo con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante, y voy a encontrar esta ecuación de aquí. 1 sobre la temperatura por la diferencial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. Y recordemos que a volumen constante la energía interna era igual al calor medido a volumen constante. Y eso se calculaba con el CB. Porque aquí, esto de aquí sería el CB. Entonces tendríamos que la derivada de la entropía con respecto a la temperatura manteniendo volumen constante es igual a la capacidad calorífica a volumen constante con respecto a la temperatura. ¿Ya? No se preocupen si no le cachan muy bien. Ya, ahorita vamos a hacer ejercicios con respecto a esto. ¿Ya? Luego tenemos las relaciones de Maxwell. Solo quiero que se vayan relacionando un poco con las ecuaciones. Las relaciones de Maxwell son nada más que 4. ¿Ya? Son estas 4 de aquí. Y acá tienen ustedes las que acabamos de hallar acá, ¿no? Entonces aquí igual las he puesto ahí, ¿no? Estas de aquí no es necesario que se las aprendan así como tal, porque se dan cuenta, una vez que saben estas 4 nomás, pueden encontrar esas 8. Las relaciones de Maxwell es así, que se apréndanse nomás. O incluso también creo que también hay un como hack, ¿no? Para encontrar estas relaciones de Maxwell. Ya, Fer, ¿qué me dices tú? Fer, ¿estamos ahí? Sí, pero no te escuché lo que me dijiste. Creo que ustedes habían encontrado, ¿no? Como un truco para hallar estas de aquí, ¿no? Las de Maxwell. ¿O no? No recuerdo. No, creo que era Vanessa. Ya, bueno, de preferencia, miren, no gasten muchas neuronas. O sea, memorícense estas 4 de aquí y estas 4 de acá. Ya, no todas estas que serían como, a ver, serían 8 y 8, serían 16. Entonces nada más memorícense estas 8 de aquí, las de Maxwell y las de ecuaciones fundamentales de estado, ¿ya? Y las de las derivadas parciales, nada más
las obtienen de estas de aquí, ¿ya? Entonces si me piden una derivada con respecto a algo, manteniendo algo constante, yo ya me sé esta, entonces la derivo. Porque de hecho esta de aquí sí tengo que yo saberme de memoria, porque a veces no me piden así justito esta de aquí, sino me piden otra. Entonces yo tengo que ahí comenzar a resolver utilizando algunas fórmulas, ¿ya? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, ya que no es muy difícil. Entonces nos dice que a partir de la ecuación de Van der Waals y la ecuación termodinámica de estado, que es esta de aquí, que nos dice que la variación de la energía interna con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, tenemos que hallarla a partir de Van der Waals. Entonces primero empezamos con la ecuación de variables naturales, ¿no? La ecuación de fundamentales de estado. Tengo esta de aquí, ¿no? Yo ya la conozco, ¿no? Yo sé que la energía interna, o sea, el diferencial de U más P por el diferencial de B menos T por el diferencial de S es igual a 0. Y si nos damos cuenta, esto de aquí es el calor y esto de aquí es el trabajo de volumen. O sea, yo no he hecho nada. No he hecho nada. Yo he estado trabajando con esto todo el segundo parcial. Entonces voy a derivar a esta energía interna con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante. Pilas con donde cuál es mi variable con la que yo derivo y cuál es mi variable constante, porque eso es donde lo general los estudiantes se confunden, ¿no? Porque aquí viene un poco de cálculo diferencial, ¿no? Que ni siquiera es muy complejo, es como lo más básico, pero lo que sí hay que saber es determinar bien cuál es la constante y cuál es la variable con respecto a la que yo derivo. En este caso voy a derivar con respecto al volumen y la temperatura es la que se mantiene constante. Entonces voy a derivar. Entonces esta temperatura es constante, no pasa nada, sale fuera. Entonces derivo a la entropía con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante. Menos la presión, no, la presión aquí está constante, no pasa nada. Entonces derivo al volumen con respecto al volumen, aquí se hace 1, no se simplifica. Entonces me queda la presión nomás. Y listo, ya tengo yo mi derivada parcial. Pero así como está media fea, ¿no? Yo aquí tengo otra derivada parcial. Entonces yo lo que voy a hacer es buscar una relación que me permite expresar esto en términos medibles, es decir, presión, volumen, temperatura. Entonces lo que yo voy a hacer en este caso es revisar en mis ecuaciones de estado, en las relaciones de Maxwell, principalmente las relaciones de Maxwell, si es que hay una relación con esta expresión, ¿no? Y en las relaciones de Maxwell yo voy a encontrar esta de aquí, que nos dice que la derivada de la entropía con respecto al volumen a temperatura constante es igual a la derivada de la presión con respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante, ¿ya? Entonces yo voy a reemplazar esto acá, ya es lo que he hecho aquí, le he reemplazado. Ahora yo puedo derivar a la presión con respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante, siempre y cuando yo tenga la ecuación de la presión. Donde tengo ya la ecuación de la presión, como dice que es un gas de Van der Waals, entonces yo despejo de la ecuación de Van der Waals. Despejo de aquí la presión, me queda de esta forma, y a esto sí que voy a derivar con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante. Aquí les he puesto un poco para que se acuerden, ¿no? Cómo es la derivada de una constante por la variable a un exponente es igual a la... aquí sería por n, ¿no? Sería n por c por x a la n menos 1, ¿ya? Entonces vamos a ver. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Ah, no, solo es a ver, derivada. Si no, te pasa abajo y se cierra esto. Entonces vamos a sacar esta derivada de aquí. Vamos a centrarnos solo en esta. Entonces la derivada de la presión con respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante. Entonces vamos aquí. Entonces ya derivo a la presión. Entonces esto de aquí derivo con la temperatura. Significa que la temperatura es mi variable. Es decir, este va a ser mi x, como quien dice, ¿no? Este va a ser mi x. Yo aquí tengo todo esto que es constante porque el volumen es constante. Entonces tengo todo esto que es constante por mi variable que está elevada a la 1. Entonces sería 1 por todo esto. Es decir, 1, todo esto por temperatura, ¿no? Entonces tengo temperatura a la 1 menos 1. Entonces 1 menos 1, 0, es decir, la temperatura elevado a la 0, que es 1. Entonces me quedaría solo esto.
Ahora, esto de aquí es una constante, ¿no? Porque dice volumen constante. Entonces el volumen constante, todo esto es constante. Entonces la derivada de una constante, 0. Entonces esto de aquí, 0, no asoma en mi derivada. ¿Ya? Entonces ahora sí que ya y voy a reemplazar en mi fórmula. Entonces reemplazo esto de aquí, aquí, y me quedaría de esta manera, ¿no? Yo multiplico, no tengo T por R, RT sobre volumen menos B, y en la presión, ¿no? Porque recuerden que aquí tenemos presión. Entonces en la presión voy a igual reemplazar la ecuación de la presión que yo he hallado. Entonces la presión va a ser igual a esta de acá. Entonces tendría que sería RT sobre volumen molar menos B menos A sobre volumen molar al cuadrado. ¿Ya? Esto lo abro, ¿no? Menos por más menos, menos por menos más. Y si nos damos cuenta, este es igualito que este de acá. Entonces se van a simplificar. Y este menos por menos más. Y me quedaría que esta derivada parcial es igual a A sobre el volumen molar al cuadrado. ¿Ya? De esta manera yo resuelvo los ejercicios de diferenciales, ¿no? De demostraciones de ecuaciones. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Ya. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Ya? Entonces nos piden calcular el diferencial de la energía interna para una expansión isotérmica de un gas de Van der Waals desde, nos dan los datos hasta otro volumen, otro es volumen molar, ¿no? Y nos dan los valores de A y los valores de, nos dan para el nitrógeno y para el heptano. Entonces nosotros ahorita ya calculamos, ¿no? Esto de aquí que dice la variación de la energía interna con respecto al volumen manteniendo temperatura constante, yo lo puedo expresar acá, ¿no? Pero esto como nos dice que calculemos delta U, entonces aquí estaría delta U para la expansión isotérmica. Entonces aquí tendríamos la expansión isotérmica, ¿no? Es decir, cuánto varía el volumen a una como es isotérmica, entonces temperatura constante. Entonces lo que voy a hacer es utilizar esta ecuación. Entonces este pasaría al otro lado como el diferencial. Integro y a los dos lados. Entonces aquí me quedaría la variación de la energía interna y aquí ¿cuál es mi variable? El volumen. Entonces yo aquí tengo como quien dice un volumen a la menos 2. Entonces yo tengo que recordarme ya las propiedades de la integración ahora. Entonces tengo que la integral de un x a la menos n es igual al x a la menos n más 1 sobre menos n más 1. ¿Ya? De aquí como tengo menos 2 sería, y esta es una constante, entonces aquí sería, la constante sale fuera, ¿no? A. Entonces aquí me quedaría volumen menos 2 más 1, es decir, volumen a la menos 1, que es igual baja para abajo como volumen, sobre menos 2 más 1, es decir, menos 1. Es decir, que aquí la integral de volumen, o sea, de A que sale como constante, es decir, aquí nos quedaría 1 sobre volumen al cuadrado, sería volumen, bueno, sería 1 sobre menos volumen, bueno, elevado a la 1, que es lo que estaría aquí, que es lo que tenemos aquí. Tenemos el procedimiento. Entonces, volumen, estoy integrando, ¿no? Con los límites. Menos 2 más 1, menos 1, menos 2 más 1, menos 1. Este menos 1, dividir por 1 es lo mismo que no expresarlo, pasa afuera, menos A, y aquí este volumen a la menos 1 pasa hacia abajo y se vuelve positivo. Que esto reemplazo con los límites y me quedaría 1 sobre volumen final menos 1 sobre volumen inicial. Ya nos da para cada uno, nos da el volumen inicial molar y el volumen final molar, ¿no? Que es el que tengo que añadir yo aquí. ¿Cómo nos quedaría? Primero, entonces nos quedaría algo que quería recalcarles es que aquí nos dice decímetros cúbicos y el A nos da en metros elevado a la sexta. Tengo que fijarme siempre en las unidades. Entonces, como nos quedaría aquí, nos quedaría, voy a dejar todo, voy a dejarlo en metros cúbicos, ya,
lo voy a dejar en metros para que no haya problemas. Entonces el volumen inicial, que es 20 decímetros, bueno, este sería decímetros cúbicos. Sí, no, es que una cosa es decímetros, otra cosa es decámetros. Entonces el decímetro es menor que el metro. Entonces aquí tendría. Entonces yo sé que un metro tiene 10 decímetros, ¿no? Es decir, 10 decímetros es 10 centímetros, ¿no? Entonces 10 por 10, 100, ¿no? Entonces un metro. Porque un metro tiene, recordemos, 100 centímetros. Ahora, como yo aquí no tengo metros, sino yo tengo metro al cuadrado. Entonces un metro cuadrado equivale a 10 al cuadrado, perdón, al cubo. Aquí como tengo un metro cúbico, entonces sería igual. Un metro es 10 decímetros. Entonces un metro cúbico equivale a 10 al cubo decímetros cúbicos. Y esto, ya reemplazando, es igual a 0.02 metros cúbicos sobre mol. Lo mismo hago para el volumen final. Me queda 0.08 decímetros cúbicos. Ah, no, aquí sería metros cúbicos sobre mol. No, ahí está mal puesto el décimo. Aquí solamente es metros cúbicos. Y listo, ya puedo calcular. Entonces voy a calcular primero para el nitrógeno. Entonces me quedaría el A, que sería este de aquí, por 1 sobre volumen final, menos 1 sobre volumen inicial. Que aquí como está en pascales, entonces me va a quedar al final hasta pascales. Entonces tendría metro cúbico, o sea, aquí este metro a la sexta con metro cúbico, ya después se va. Aquí tenemos el resultado de este corchete, ¿no? Metro a la sexta con metro cúbico, me queda metro cúbico por pascales sobre mol, porque este mol con este mol cuadrado con este mol me queda mol. Okay, ahora, este metro cúbico por pascales, ya, metro cúbico por pascales es lo mismo que un joule, ya, porque recordemos que un joule es igual a presión por volumen, ¿no? Recordemos, un joule es igual a 101.325 atmósferas por litro. Pero un joule es lo mismo que un pascal, que sería la presión, por un metro cúbico. ¿Ya? No sé si eso tendríamos en los deberes de conversión de unidades. ¿Ya? Pero bueno, básicamente un metro cúbico por pascal es lo mismo que un joule. ¿Ya? Entonces, tenemos mi respuesta. Esto para el nitrógeno. Vamos a hacer lo mismo para el heptano. El heptano, como tiene una diferencia, una constante A diferente, entonces va a tener un valor diferente, ¿no? Esto sigue igual lo mismo, ¿no? Lo mismo, igual se simplifica de la misma manera, nada más que el resultado ahora va a ser diferente, ¿no? Pilas, el metro cúbico por pascal es lo mismo que un joule. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Estamos ahí? ¿Estamos presentes? ¿Están despiertas? ¿Están poniendo atención? Sí. Ya. Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? Los siguientes ejercicios los vamos a hacer para repasar, ¿ya? Entonces van a resolverlos y me van a decir cuánto les salió. Una vez que terminen, me avisan y comparamos respuestas, ¿ya? Entonces yo también me voy a poner a hacer porque la solución de estos no sé dónde estará. Cualquier cosa me preguntan, yo voy a estar haciendo acá también. Pilas, ¿no? Que en la primera tenemos una reacción química. Entonces, pilas que para calcular la energía libre de Gibbs necesitamos. Cuando dice deformación, significa que es estándar, ¿no? Bueno, no creo que está puesto estándar, pero es estándar. Es decir, que mi entalpía yo la puedo calcular con las de las tablas.
Ya les voy a guiar un poquito qué es lo que tienen que hacer. Entonces, yo lo voy a calcular de las dos maneras, ¿no? La energía libre de Gibbs también la puedo calcular tanto como la entalpía y la entropía. Entonces verán, primero van a ver aquí la entalpía, tal como hicimos con las entalpías de reacción. Vamos a hacer lo mismo, nada más que es para 2 moles de agua, ¿no? Entonces pilas que aquí yo solo tengo, no, así está puesto 2 moles de agua. Entonces primero calculo la entalpía, yo aquí también tengo la entropía, calculo después la entropía y después reemplazo en esta fórmula de aquí. ¿Qué pongo en la temperatura? 298.15 Kelvin. Y después que calcule de esa manera, voy a calcular con las tablitas de energía libre de Gibbs, de formación de referencia. Entonces primero la calculo por separado y después voy a calcular con la tabla, ¿ya? Para verificar. ¿Ya? Entonces ahí tienen un poquito más o menos despejado el camino para que le puedan resolver.